Leandro Reyes es director de Ingeniería de Sistemas de Fortinet para Sudamérica y cuenta con más de 15 años de experiencia en ciberseguridad. Ha trabajado con múltiples tecnologías como soluciones inalámbricas, optimización WAN, balanceo de carga y almacenamiento y vulnerabilidad, entre otras. Estudió Administración de Redes Computacionales e Ingeniería en Conectividad y Redes en Duoc UC y cuenta con varias certificaciones internacionales. En Fortinet, desarrolló un importante trabajo expandiendo la red de canales y posicionando a la compañía en grandes cuentas. Lideró un equipo de profesionales expertos en ciberseguridad que ofrece soporte técnico a los procesos de ventas y estrategias en distintos países. El ejecutivo comenzó su carrera en NetSecure, donde ocupó cargos de ingeniería de preventa y de servicios, y luego como gerente de ingeniería de preventa para Sudamérica Oeste. Forum Salud Digital le da la bienvenida a Leandro Reyes. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Para nosotros es un honor, tanto para mí como para Fortinet, participar de este evento y tener este espacio también para contarles un poquito acerca de nuestra visión en términos de ciberseguridad, cómo está el panorama de amenaza, el panorama tecnológico en relación al sector de salud. Mi nombre es Leandro Reyes, yo soy director de ingeniería para Sudamérica en Fortinet y me gustaría partir hablándoles acerca de lo que es todo lo que tiene que ver con la transformación digital, con la convergencia y digitalización hoy por hoy, y no tan solo a nivel de negocio, a nivel de industria, a nivel de sector, sino que también a nivel personal. Hoy por hoy la tecnología está inmersa en nuestras vidas de manera muy profunda, de manera muy importante, y hay ejemplos muy básicos y muy cotidianos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuál es o cuánto tiempo pasa antes de que tomen el teléfono celular en la mañana cuando despiertan. ¿Pasa una hora? ¿Pasan 5 minutos? ¿Pasan 30 segundos? O por el contrario, antes de irse a dormir, ¿cuál es la última vez que toman el teléfono antes de irse a la cama? Entonces, eso nos da cuenta de que la tecnología realmente está presente hoy en casi todas nuestras actividades, pero también en todas las industrias, también están presente e involucrado en todos los negocios, está presente en todos los sectores. Y hoy la realidad es que eso se ha visto impulsado principalmente y acelerado también fuertemente por la crisis sanitaria. Y como seguramente han oído bastante, el COVID en particular es uno de los mayores impulsores de la transformación digital hoy en el mundo. Ahora bien, cuando hablamos del sector de salud en particular, vemos que de un tiempo hasta ahora se han incrementado los servicios que son ofrecidos a los pacientes. Empezamos a hablar de diagnóstico por imágenes, como muestra la lámina, resultados remotos, historia clínica digital, consultas virtuales. Hay un incremento del equipamiento conectado de forma inalámbrica, que es 100% Wi-Fi, aplicaciones de salud, monitoreo remoto, realidad aumentada, interconsulta o telemedicina, etcétera, etcétera. Y después también hay otra serie de iniciativas e investigaciones que van a apuntar a incluir la tecnología con mayor protagonismo en procesos médicos, como lo son, por ejemplo, los dispositivos de monitoreo inteligente de glucosa. Incluso hay algunos dispositivos que pueden suministrar insulina en caso de alteración de ciertos niveles. Por otro lado, compañías como Apple, por ejemplo, ya han estado trabajando en investigar en ciertas iniciativas que tienen que ver con su reloj inteligente, que va a tener la capacidad de monitorear enfermedades como la depresión, enfermedades como el Parkinson, y poder entregar todos esos datos, toda esa información a través de un sistema interconectado. Entonces, toda esta gama de servicios, toda esta evolución, como mencionamos, la realidad es que queda 100% dependiente de la tecnología, queda 100% dependiente de lo que es la comunicación. Por lo tanto, si la evolución ya está aquí,
como recién mencionaba en la lámina anterior, si nuestras inversiones en equipamiento, en servicios de salud, toda la innovación que se está incluyendo están a la vanguardia, también tenemos que contar con una infraestructura de comunicaciones que esté en línea con esa necesidad, porque la infraestructura de comunicaciones no puede convertirse en ninguna forma, en ningún caso, en el cuello de botella, no puede convertirse en el eslabón más débil de la cadena, ¿sí? Y la realidad es que esto existe, la realidad es que esto pasa en el sector de salud, pero también en todas las industrias del mercado. Muchas compañías deben ser capaces de convivir o de coexistir entre los sistemas más tradicionales o los sistemas que llamamos legacy, con todo lo que tiene relación con nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, nuevos dispositivos. Lo que realmente no es algo necesariamente aceptable, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de el sector de salud, sobre todo cuando hablamos de temas que tienen que ver con la salud de la gente, cuando empezamos a hablar de algo que tiene relación con la vida de las personas, esto se vuelve algo que es poco aceptable. Entonces, es momento de evolucionar también desde ese lado, ¿no? Acá empezamos a tocar no solo temas de comunicación, sino que también cómo hablamos de ciberseguridad, cómo aseguramos la integridad, cómo aseguramos la confidencialidad, pero también la disponibilidad de la información y de los sistemas. Porque más allá de los dispositivos tradicionales que podemos encontrar en un organismo de salud, que es lo típico que son las laptops, estaciones de trabajo, impresoras, servidores, etc., empezamos a encontrar una infinidad de diversos equipos que también están conectados a la red, que también están conectados a Internet, que son parte de lo que conocemos como el Internet de las Cosas o el Internet de las Cosas de la Salud. Y la realidad es que esos equipos tienen software, son hardware, tienen un sistema operativo que finalmente también son vulnerables, también deben ser protegidos. Entonces hablamos de el riesgo de esos dispositivos del IoT, empezamos a hablar de riesgo de fuga de información sensible, por ejemplo, registro paciente, historia clínica de los pacientes. Y por otro lado también empezamos a ver el riesgo de la interrupción en la práctica clínica como tal, ¿sí? La interrupción de la práctica operacional, empezamos a hablar del riesgo del acceso no autorizado y todo esto de algún modo conlleva en muchos casos a lo que tiene relación con pérdidas económicas, con pérdidas de confianza, pero también con afectación a la imagen de este organismo, de esta entidad. Y acá lo que tenemos que tener claro es una cosa muy muy importante, que es cuando hablamos de un robo, de un hackeo o de un ataque bancario, por ejemplo, un robo de tarjetas de crédito, del lado del cliente esto se resuelve simplemente reponiendo un plástico, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de salud, cuando hablamos del sector salud, que tiene que ver más con la vida de las personas, esto no es tan sencillo, ¿sí? Porque cuando se empiezan a afectar las vidas humanas, cuando se empieza a tocar directamente a las personas, esto se vuelve más serio, esto se vuelve mucho más peligroso. De hecho, en la lámina aparece un ejemplo. Hace 2 meses un paciente falleció en Alemania a causa de un ciberataque, donde sistemas de urgencia que fueron comprometidos no fueron capaces finalmente de proveer asistencia a este paciente. En este caso, la responsabilidad fue, o el ataque fue a través de un ransomware, ¿sí? Que es un código malicioso que tiene como objetivo secuestrar un sistema y cobrar a cambio una recompensa. Entonces este secuestro de este servicio, de este sistema, provocó la indisponibilidad de un servicio crítico dentro del área de urgencia de este hospital en Alemania. Entonces, ahora con esto y con otros ejemplos, ya sabemos que la amenaza no es solo teórica. Entonces tenemos que poner más énfasis, tenemos que poner más intensidad y preocupación en cómo resolvemos estos problemas que son fundamentales y que realmente no se van a detener, ¿sí? Y esto es algo que evoluciona día tras día. Pueden ver cómo las amenazas se vuelven cada vez más sofisticadas con el pasar del tiempo.
los atacantes están utilizando herramientas mucho más avanzadas, están utilizando herramientas impulsadas por la inteligencia artificial, están utilizando herramientas impulsadas también por lo que es el machine learning. Y uno de los ataques que más problemas genera hoy es justamente lo que mencionaba anteriormente, que es el ransomware, como aparece en la lámina, que está siendo diseñado cada vez más a la medida, está siendo diseñado cada vez mejor para que sea dirigido a ciertos objetivos particulares de forma más precisa, de forma más certera. Y la realidad es que hoy, con la situación de pandemia, los ciberatacantes han visto un escenario mucho más propicio para engañar a los usuarios con correos maliciosos, para aprovecharse de esta situación para afectar y comprometer más sistemas utilizando la pandemia y el contenido o la pandemia como contenido central dentro de estos vectores de amenazas. Y bueno, es claro que esto de alguna forma se acentúa más con la proliferación de agentes, con la proliferación de dispositivos, con el aumento de sistemas operativos, con los equipos que están en la red, pero también con los equipos que están fuera de la red. ¿Sí? Una de las cosas que primero nos trajo esta crisis mundial fue el aumento del teletrabajo, y ya que empezaron a existir dispositivos que estaban fuera de lo que tradicionalmente podíamos controlar, hoy estaban fuera de la red y obviamente con un desafío de también proveerles protección. También hablamos de tecnologías de nube, etc. Entonces, todo esto hace que la superficie de ataque se expanda. La superficie de ataque simplemente es lo que tenemos que tener nosotros en consideración a la hora de proteger y a la hora de desarrollar políticas de seguridad. Entonces, este aumento de la superficie de ataque hace que la superficie, los perímetros o los puntos que tenemos que asegurar sean cada vez más amplios, sean cada vez más difusos, sean cada vez más complejos de atender. Entonces, con el afán de ir dando respuesta a estas crecientes amenazas, es que empezamos a intentar dar respuestas eficaces, y llega un punto en que nos vemos enfrentados a una cantidad de tecnologías distintas, una cantidad de tecnologías diferentes, de fabricantes distintos que debemos administrar, ¿sí? Con los que debemos lidiar. Empezamos también a adolecer de la falta de profesionales entrenados, no tan solo para prevenir, que eso es una parte súper importante del proceso de ciberseguridad, sino que también para dar respuesta a incidentes de manera oportuna o de manera ágil. Y por último, lidiar con toda esta infraestructura que es costosa, pero también muy compleja. Y desde Fortinet siempre nosotros hablamos que la complejidad es enemiga de la seguridad. Mientras más compleja sea mi infraestructura de protección, más inseguro voy a estar, más difícil va a ser tener control y visibilidad de lo que pasa. Entonces, hasta acá la verdad es que todo se ve muy desafiante, todo se ve muy retador, ¿no? La buena noticia es que existen alternativas que nos van a permitir enfrentar de cierta manera estos desafíos. Existen las tecnologías que permiten generar una postura de seguridad que sea amplia, en lo que esta superficie de ataque de la que hablábamos lo va a requerir, que sea integrada también para que los componentes que hacen parte de toda esta solución se integren, hablen el mismo idioma, con la finalidad de que demos un paso más hacia una plataforma automatizada, ¿sí? Porque esta sofisticación de los nuevos ataques también requiere que nosotros seamos capaces de responder a la misma velocidad, ¿sí? Porque hay algo que no podemos dejar de mirar, que el impacto que va a tener un ciberataque va a ser directamente proporcional al tiempo que a mí me tome detectarlo, pero también que me tome mitigarlo. Entonces hoy, con lo sofisticado que son los ataques, debemos construir esta plataforma que sea simple, ágil, sofisticada también, y que entregue tareas automatizadas para que no dependamos necesariamente de interacciones humanas para poder responder rápidamente a esos incidentes. Y en Fortinet
la verdad es que tenemos mucho tiempo dando respuestas y protegiendo a nuestros clientes, ¿sí? Tenemos más de 20 años protegiendo distintas compañías, distintos clientes, distintas industrias, distintas necesidades. Y eso es lo que nosotros tenemos como una ventaja importante. Nosotros proveemos soluciones a la medida de lo que cada industria requiere, cada sector requiere. Soluciones que vayan a satisfacer el requerimiento particular, el requerimiento propio. Y en este caso, en el sector de salud, proteger, por ejemplo, los dispositivos que son considerados infraestructura crítica. Por ejemplo, proteger todo lo que tiene que ver con acceso remoto, proveer protección y redundancia a todo lo que son las iniciativas de telemedicina en los organismos de salud. Proteger también lo que tiene relación con información sensible o robo de información confidencial. Y hablamos de un montón de otras soluciones que también podemos entregar que son especialmente diseñadas para en este caso el sector de salud, que es básicamente red de Wi-Fi 100% seguras, control de acceso, priorización de tráfico crítico, control de inventario, prevención de ataques dirigidos a plataformas de infraestructura crítica que están hechas para ambientes de salud, acceso remoto, interconexión de sucursales, de filiales, reportes de estadística y un sinfín de soluciones que proveemos y que hemos venido proveyendo a lo largo de estos 20 años a nuestros principales clientes. Y la verdad es que todo esto es posible porque tenemos la tecnología por un lado, pero también tenemos a las personas y también tenemos el posicionamiento que nos da hoy por hoy ser la empresa líder de ciberseguridad en el mundo. Hoy Fortinet es la compañía con la visión de seguridad más completa, con el portafolio más amplio, con la mayor cantidad de dispositivos desplegados en el mundo, con la tecnología también más validada por terceros y también con la mayor cantidad de patentes publicadas. Y este dato es súper relevante porque el ser la empresa de ciberseguridad con la mayor cantidad de patentes publicadas hace que seamos la empresa con la visión más innovadora en términos de ciberseguridad en el mercado. Y esto se traduce finalmente en cómo nosotros entregamos productos y soluciones a nuestros clientes que resuelvan de manera innovadora todas sus necesidades y todos sus desafíos. Y todo esto, bueno, de alguna forma el respaldo que nuestros clientes tienen cada vez que optan por nuestras soluciones. Y ya para ir cerrando este espacio, me gustaría dejarles también un mensaje más simple. A veces nosotros como profesionales de seguridad o profesionales de tecnología usamos términos que son a veces un poquito extraños, un poquito complejos, acrónimos que no mucha gente entiende. Pero la idea de esto de la ciberseguridad es hacerlo simple, es hacerlo fácil de entender también para todos. A veces nos ponemos a hablar de 3G, 4G, 5G, SD-WAN, IoT. Pero la verdad es que, como les decía, me gustaría dejar acá un mensaje mucho más simple y es que hoy necesitamos la tecnología, ¿sí? Hoy, sin la tecnología, es imposible que podamos continuar. Hay algo esencial que no tan solo necesitamos la tecnología, sino que también necesitamos una tecnología que sea segura. Eso es primordial, la tecnología siempre tiene que ser segura. Y junto a Fortinet podemos proveer la protección necesaria para que una entidad de salud, un organismo, un hospital, una cadena farmacéutica, clínicas, lo que sea, puedan funcionar de forma correcta, sin ningún problema y de manera también saludable. Muchas gracias por su tiempo. Espero que este mensaje que les entregué en estos minutos les haya servido. Me despido acá y estamos en contacto y disponibles para lo que necesiten. Muchas gracias.